bien sabemos, el Perú es un país que se ha caracterizado históricamente por ser rico en recursos naturales, como bien a ser los minerales, hidrocarburos, los recursos hidrobiológicos, entre otros. En este sentido, vamos a resaltar la actividad minera, que es un sector muy importante para la economía peruana, ya que nos hemos constituido como uno de los principales productores de minerales en el mundo, como lo demuestra el informe anual Mineral Commodity Summaries 2020 realizado por Estados Unidos, donde nuestro país se estableció como el segundo productor mundial de zinc, de plata y de cobre, el cuarto en estaño y el tercero en plomo. Además, en los últimos años, según el INEI, la extracción de recursos naturales de alguna manera significó un promedio del 10.5% para el Producto Bruto Interno peruano en los últimos 10 años. A partir de estos datos puede observarse cómo la minería juega en realidad un rol primordial en la economía peruana, no solo en el desarrollo de la actividad de las empresas mineras, sino que esta actividad económica permite la transferencia del canon minero para la promoción de recursos para el desarrollo del país a través del aporte directo de recursos, constituyéndose como el principal financiador de los presupuestos locales a través del canon. Y que a partir de lo mencionado, obviamente se podría pensar que el desarrollo de un sector tan dinámico como es esta minería ayudaría considerablemente, por ejemplo, a la reducción de la pobreza, ¿no? Y obviamente al crecimiento de la economía local. De acuerdo con la ley del canon, esta es la participación efectiva y adecuada de la que gozan los gobiernos regionales y los gobiernos locales del total de los ingresos y las rentas obtenidas por el Estado de la explotación económica de los recursos naturales. Cabe resaltar también que el principal propósito del canon minero hace referencia a que tanto los gobiernos regionales y los locales reciban el concepto del canon y con ello, de alguna manera, promuevan su desarrollo de manera sostenible por medio de gastos en inversión. Por ello, Roque Benavides señala las grandes oportunidades de crecimiento económico que encuentra en el país, sobre todo en el sector minero, para lo cual hace referencia a 3 reformas fundamentales en el Perú que debe establecerse para poder lograr la prosperidad y dinamismo en esta economía, que es la institucionalidad, la productividad y la competitividad. Entre los antecedentes tenemos el del Consorcio de Investigación Económica y Social que se realizó en el año 2006, la evaluación del efecto de transferencia de canon minero en los resultados educativos. Aquí se hizo un análisis de 3 regiones, Moquegua, Arequipa y Tacna. Lo que se quería era evaluar qué relación tenían las mejoras educativas que habían en esas 3 regiones con las transferencias del canon minero. A partir de la investigación que hubo en las zonas rurales de esas regiones, Arequipa, Moquegua y Tacna, se concluyó en que si bien había una contribución del canon minero, las regalías mineras y todo ello, las mejoras educativas no eran más por eso, sino por transferencia de otras fuentes que tenían mayor contribución que el canon minero. Alfaro, en su obra Nuevos Modelos de Distribución para alcanzar el desarrollo sostenible, señala que la forma de distribución del Ministerio de Economía no es el adecuado para alcanzar la justicia y el desarrollo sostenible en el país. Esto porque, incluso lo cuestiona, esto porque las regiones que más reciben ellas no tienen un buen desarrollo. Este dinero que reciben muchas veces lo utilizan para obras que no dan beneficios a la comunidad o incluso no tienen en qué gastarlo, entonces lo devuelven, por lo que resulta muchas veces ineficaz y lo que se quiere lograr en realidad no se logra. En el Perú existen 6 tipos de canon. En primer lugar tenemos al canon minero, que es la participación de la que gozan los gobiernos sobre los ingresos y las rentas obtenidas por el Estado a causa de la explotación de recursos. También tenemos al canon hidroenergético, que es la participación de la que gozan los gobiernos sobre los ingresos y rentas obtenidos por la utilización del recurso hídrico en la generación de energía eléctrica. En tercer lugar tenemos al canon gasífero, que está referido a la participación que perciben las circunscripciones donde está ubicado el recurso natural sobre los ingresos que percibe el Estado, en este caso en la explotación del gas natural y condensados. Por otro lado tenemos al canon pesquero, que es la participación de la que gozan las circunscripciones sobre los ingresos obtenidos por la explotación de los recursos hidrobiológicos. Asimismo, tenemos al canon forestal, que es la participación de la que gozan estas mismas circunscripciones por el pago de los derechos de aprovechamiento de los productos forestales y de la fauna silvestre.
Y finalmente tenemos al canon petrolero, que es la participación de la que gozan en este caso los gobiernos sobre los ingresos y rentas obtenidas por la explotación de petróleo, gas natural y sus asociados y condensados. Para un correcto aprovechamiento del canon minero es necesario mencionar que los gobiernos deben designar los recursos del FOCAN al financiamiento de proyectos de investigación pública, mantenimiento de la infraestructura económica y la formulación también de estudios de preinversión, capacitaciones, asistencias técnicas, esto para la preservación del medio ambiente y la ecología. Es importante también señalar que estos recursos del Foncomún y de las rentas de las aduanas que perciben las municipalidades deben estar destinadas íntegramente para los fines que determinen los gobiernos locales, ya sea por acuerdo de consejo municipal y también acorde a sus propias necesidades reales, ¿no? Este correcto aprovechamiento del canon minero en específico lucha contra la pobreza también porque, según el MEF, el mayor crecimiento del PBI permite una mejora en el ingreso de las familias debido a la generación de puestos de trabajo, ¿no? Entonces, principalmente esto se da en los sectores más intensivos en mano de obra. La principal disposición legal que se encarga de la regulación del canon minero en nuestro país es la Ley 27506, Ley del Canon. En esta se desarrollan sus aspectos generales y esenciales. En esta se ha determinado que el canon minero está constituido por el 50% del impuesto a la renta que pagan los titulares mineros. Es decir, que grava las utilidades de las empresas mineras que realizan operaciones de extracción y comercialización de los recursos minerales, tanto metálicos como no metálicos. En lo que respecta a la distribución, se ha establecido que el 10% del canon minero debe ir para las municipalidades distritales donde se explota, el 25% para las municipalidades de la provincia donde se explota, el 40% para las municipalidades del departamento donde se explota, el 25% para el gobierno regional y un porcentaje va destinado a las universidades públicas de la jurisdicción, siendo el criterio de distribución el índice de necesidades básicas insatisfechas. Ahora, para poder cumplir de manera eficiente la distribución establecida por la ley, van a estar presentes un conjunto de organismos del Estado. Así, el Ministerio de Energía y Minas proporciona la información sobre los volúmenes producidos en las unidades mineras de los yacimientos ubicados en cada jurisdicción, el Instituto Nacional de Estadística e Informática proporcionando la información sobre el índice de necesidades básicas insatisfechas y la densidad poblacional, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria registrando las utilidades declaradas y pagadas del impuesto a la renta de tercera categoría por parte de las empresas mineras, el Ministerio de Economía y Finanzas elaborando los índices de distribución del canon minero para cada gobierno y los ingresos obtenidos del canon minero siendo transferidos a los beneficiarios a través del Consejo Nacional de Descentralización. Las reglas para el uso de los recursos provenientes del canon minero están señaladas en la Ley de Canon Minero y su reglamento. Sin embargo, es importante precisar que desde el año 2006 estas vienen siendo modificadas por disposiciones que están contenidas dentro de la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público. Estas funciones principalmente son el financiamiento de proyectos de inversión en infraestructura pública, el financiamiento de proyectos en inversión productiva y desarrollo sostenible, así como el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de inversión en servicios públicos y en proyectos de competencia de otros niveles de gobierno. Asimismo, para poder entender verdaderamente el impacto del canon minero en nuestro país, es necesario diferenciar entre dos conceptos. De un lado, el crecimiento económico y el desarrollo económico. El primero está relacionado al aumento del PBI, centrándose principalmente en el nivel de producción de bienes y servicios de una economía durante un año. Y por otro lado, el desarrollo económico lo que mide es el avance de la riqueza económica del país dirigido al bienestar general de los ciudadanos a través del mejoramiento de la calidad de vida de los mismos, medido por la esperanza de vida y por el nivel de alfabetización. Es importante reflexionar sobre si este ingreso proveniente de la minería repercute en el crecimiento y desarrollo de las economías de las regiones. Para ello, es necesario remitirnos a las cifras.
El Ministerio de Economía y Minas en el año 2017, a través de uno de sus estudios, estableció que las principales regiones en desarrollo de la actividad minera son Ancash, Arequipa, Cajamarca y Apurímac. No obstante, contrastando esta información con la información del INEI en 2021, nos va a señalar que las regiones de Cajamarca, Ancash y Apurímac, junto con las regiones de Ayacucho, Huancavelica, Loreto, Pasco y Puno, son las regiones donde se presentan mayores tasas de pobreza. Para finalizar este video, vamos a presentar las conclusiones a las que hemos arribado como grupo. En el Perú podemos afirmar si hay crecimiento económico generado a través del canon minero. Sin embargo, este no implica el desarrollo económico, el cual se va a reflejar en la calidad de vida de la sociedad, aspecto que deja de lado el crecimiento económico. En ese sentido, si hablamos de desarrollo, podemos afirmar que este no se ha alcanzado ni siquiera en las regiones que reciben gran parte de los beneficios económicos generados por la explotación de recursos minerales, sino que se ha evidenciado gastos que no contribuyen al desarrollo de la región, como por ejemplo en salud y educación, y que a la vez no se ha tenido una capacidad de gasto debido a la ineficaz administración de este recurso. Así, el canon minero es aquel concepto por el cual los gobiernos locales y regionales van a recibir recursos que provienen de los impuestos pagados por las empresas mineras existentes en la región, teniendo como propósito principal que las regiones del Perú promuevan su desarrollo de manera sostenible por medio de gasto en inversión. Así, los aspectos generales y esenciales del canon minero se encuentran regulados principalmente en la Ley del Canon número 27506, siendo un documento normativo que ha sido sometido a múltiples modificaciones a través de decretos supremos y otras leyes. Además, cabe precisar que la Ley General de Minería también regula aspectos básicos del canon minero en nuestro país, como su determinación, distribución, utilización, entre otros aspectos. Y que los datos estadísticos presentados muestran que las regiones con mayor actividad minera y por ende mayores ingresos por el canon son contradictoriamente regiones que se encuentran con los mayores niveles de pobreza, por lo que no se puede percibir la materialización de la utilización de los ingresos del canon para con sus ciudadanos y el mejoramiento en su calidad de vida.